Voces de Matria. Acompáñanos y participa en la creación de Matria. Sheila Cifuentes se presenta como lesbiana feminista, gestora intercultural y maestrante en Filosofía de la Ciencia en la UNAM, con énfasis en los estudios sociales y filosóficos de la ciencia y la tecnología. Sus temas se centran en la epistemología feminista y en los estudios sobre ciencia, tecnología y mujeres, sobre todo en la crítica hacia los discursos médicos y biológicos que plantean el innatismo en cuestiones de la sexualidad lésbica, la disforia de género y del cuerpo sexuado de las mujeres en general. También se interesa en el estudio de la representación visual lésbica en novelas gráficas, cómics y novelas, pues considera el dibujo como una herramienta política para la visibilización de la existencia lesbiana. Ha realizado su tesis de maestría sobre la disforia. Sheila es una de las fundadoras del Centro Transdisciplinario de Estudios en Género, una organización lésbica feminista de base, mexicana, con origen en el 2016 que surge con la finalidad de crear espacios seguros para mujeres con el propósito de compartir reflexiones y análisis con un enfoque lesbo-feminista. Podéis seguirla en su Instagram, Diario de una Batch, su blog personal en el que comparte sus reflexiones y su trabajo. En Voces de Matria estamos encantadas de que estés aquí, Sheila, tratando un tema tan crucial en la actualidad como el del fenómeno de la llamada disforia de género. Bienvenida. Bienvenida, Sheila. Muchas gracias, Ana, por la invitación. Bueno, en primer lugar, te queríamos preguntar ¿por qué te interesaste en investigar sobre la disforia de género desde una perspectiva feminista? O sea, por si te toca de alguna manera personalmente este tema. Pues justo empecé a investigar este tema para encontrar respuestas, ¿no? Porque pronto lo que uno encuentra sobre disforia, pues es esta cuestión de que disforia es un paso antecesor a lo trans, ¿no? Entonces yo quería saber más, ¿no? Si había más respuestas allá de este planteamiento. Y como personalmente, pues he vivido pues estos episodios, ¿no? De angustia con mi cuerpo, de incomodidad con mis pechos, de incluso pensar que me lean como hombre, ¿no? Es la solución. Entonces, de ahí, ¿no? El impulso por querer investigar, pues, este tema. Sobre todo en las mujeres, o más bien, específicamente en las mujeres. Muy bien, muy bien. Y bueno, por ya entrar en materia, ¿quién inventó el concepto de disforia de género y cómo ha ido evolucionando? Bueno, como tal, el concepto fue acuñado por un señor psiquiatra que se llama Norman Fisk en 1973, ¿no? Sin embargo, antes de esta categoría de disforia de género, aproximadamente en el siglo XIX, cuando fue que surge ya la sexología como una disciplina médica, se tienen registros de otras categorías como cross-gender identification o cross-dressing, ¿no? Que hacían alusión a justo pues esta situación, ¿no? De cómo había personas que se sentían identificadas con el sexo opuesto, ¿no? Y pues la categoría de disforia de género desde los 1973, ha pasado de ser disforia de género a desorden de identidad de género, ¿no? Donde ya el concepto de identidad de género es clave, ¿no? A volver a ser disforia de género, a incluso plantearlo como discordancia de género en la adolescencia y en la adultez, ¿no? En donde han sido clave al menos 3 instituciones, ¿no? Que es la Asociación Americana de Psiquiatría, que es la APA, la Organización Mundial de la Salud y una organización que tiene un nombre raro, que es, o sea, sus siglas son WAPAT, que es como World Professional Association for Trans Health. Ajá. Sí, desde estas 3 pues se ha ido transformando la categoría, ¿no? ¿Y crees que es compatible el concepto de disforia con el feminismo? No. Esto ha sido algo que yo
bueno, y que también colectivamente he reflexionado, ¿no? Primero yo creía que sí, como para visibilizar y estas cuestiones, ¿no? Pero después de hacer como todo este trabajo de maestría durante 2 años y medio, y también de leer los testimonios de mujeres que han destransicionado, llegué a la conclusión que no. Porque más que aportar o visibilizar algo, lo que hace es seguir respaldando que la medicina y la psiquiatría, ¿no?, tienen como este derecho a nombrar lo que sentimos, ¿no? O a seguir sosteniendo un concepto que desde sus orígenes tiene muchos sesgos misóginos, ¿no? Y por eso yo creo que no es compatible, sino en realidad lo que tendríamos que hacer es empezar a nombrar incomodidad por una, ¿no? En lugar de, tengo disforia de género, es como, bueno, pero ¿qué sientes, no? Angustia por tus pechos, que tu voz sea no tan grave, ¿no? Y que esto sobre todo lo dicen las mujeres que han destransicionado. Pero yo creo que no. Y Sheila, ¿nos podrías explicar dónde o cuáles son esos sesgos misóginos que tú ves en el concepto, en su origen? Pues más que sesgos en el concepto de disforia de género, creo que los sesgos provienen de cómo se ha creado pues el campo mismo de la medicina y de la psiquiatría, ¿no? Se tienen registros que hay papiros egipcios desde siglos antes de Cristo, ¿no? Donde ya hay una justificación de por qué las mujeres son diferentes a los hombres, y no solo diferentes, ¿no? Sino son inferiores, y además que nuestro fin en la vida pues es ser mamás y ser heterosexuales, ¿no? Entonces, si estos papeles fueron como la base para la medicina moderna, pues todo lo que viene de ahí, claro que tiene sesgos, ¿no? Además que, pues se tiene registro de cómo los cuerpos de los hombres han sido el centro, pues que se ha tomado como experiencias, ¿no? Como si la experiencia de los hombres fuera la experiencia única, ¿no? Entonces, claro que esto en la medicina, pues también tiene una repercusión, ¿no? Porque se deja fuera los cuerpos de las mujeres, ¿no? Es decir, se minimizan y se invisibilizan estas experiencias, ¿no? Entonces, cuando se habla de disforia de género, pues ni siquiera se toman muchas veces las experiencias de las mujeres, ¿no? Es como esta estandarización que trata de hacer la psiquiatría. Muy bien. Y la experiencia de rechazo hacia el propio cuerpo sexuado, a ver, yo al menos pensamos que es algo con lo que la mayoría de las mujeres nos podemos relacionar por la enorme violencia estética que hay sobre nosotras, ¿no? Como la llama Esther Pineda. ¿Tú ves alguna conexión entre este malestar y el de la, entre comillas, disforia de género? Sí, por supuesto, ¿no? El hecho de que se plantee socialmente que ser mujer es sinónimo de ser heterosexual y ser femenina tiene una repercusión en nosotras, ¿no? Porque lo interiorizamos a tal grado que creemos que si o no somos heterosexuales y además no somos femeninas, pues entonces no somos mujeres, ¿no? No somos verdaderas mujeres. Y entonces si no somos mujeres, pues tenemos que ser lo otro, ¿no? Que es ser hombres. Y toda esta como angustia pues tampoco es casualidad, ¿no? Si de pronto se nos castiga todo el tiempo por salirnos de estos mandatos, ¿no? Por tratar de rechazar los mandatos de la feminidad, por rechazar la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Entonces, claro que tiene un impacto en nosotras. Luego ya no nos tienen que castigar socialmente, sino nosotras mismas nos castigamos a nosotras, ¿no? Lo cual, pues sí tiene una repercusión y es estar peleadas todo el tiempo con nosotras mismas y nuestro cuerpo. Y siguiendo con esto, Lisa Lidman, comentamos, ¿no? Lisa Lidman, una experta en salud pública de la Universidad de Brown, publicó un estudio en el que se analizan los casos de familias en las que adolescentes, entre comillas, sin síntomas anteriores, experimentan un repentino malestar con su sexo. En resumen, el estudio denomina este fenómeno inicio rápido de disforia de género y lanza la hipótesis del posible contagio social y de la identificación como trans como una evasión de otro tipo de problemas. Y bueno, y es muy significativo el hecho de que el dato de que este inicio rápido de disforia de género afecta más a las jóvenes que a los jóvenes. ¿Qué opinas de todo esto? Tiene razón.
Justo en la tesis de maestría investigué su trabajo también, ¿no? Porque este concepto de rapid onset, ¿no? Que es como del contagio social, me parece muy pertinente porque, y además esto, ¿no? Que no es casualidad que sea en las adolescentes, ¿no? En esta etapa donde empiezan a crecerte tus pechos, en donde empiezas a menstruar, donde empiezas a sentir cambios en tu cuerpo y claro que te sientes rara, ¿no? Y más si a esto le añadimos el acoso sexual por parte de los hombres, pues todavía te sientes más extraña, ¿no? Y también creo que es pertinente hablar de ello porque Lisa Littman también hace énfasis, perdón, en cómo las redes sociales y los medios de comunicación influyen, ¿no? Y que también si tú buscas en internet o si tratas de buscar algún tipo de acompañamiento donde escribes que sientes malestar con tus pechos, pues casi siempre la respuesta es, pues es que no eres cis, ¿no? También estos conceptos de cis y trans, ¿no? Si no eres cis y te sientes completamente bien con tu cuerpo, pues eres trans, ¿no? Y entonces las adolescentes, claro que llegan a esto, ¿no? Claro que se creen también este discurso, ¿no? Y entonces, si no eres cis, pues eres trans. Y de nuevamente, ¿no? ¿Crees que transicionar va a solucionar esos problemas? O que esa angustia que tienes con tu cuerpo, pues es una cosa aislada, ¿no? Que solamente te pasa a ti, que pues eso, tal vez naciste con un cerebro diferente o naciste en un cuerpo equivocado, ¿no? Y de pronto lo que tienes que hacer es dejar que la naturaleza siga su curso y transicionar. Entonces yo creo que Lisa Littman tiene mucha razón, ¿no? Y que la han atacado por este concepto de contagio social, ¿no? Por decir que, ay, o sea, estás diciendo que es una enfermedad, ¿no? Y estás patologizando nuevamente. Pero creo que sí, hacer énfasis en cómo el contexto social y político influye, pues es muy necesario para rastrear desde dónde vienen esas angustias, ¿no? Con nuestro cuerpo. Cuando Ana propuso esta pregunta, yo tenía como un poco de reservas porque o sea, nunca me ha acabado de convencer el concepto del rapid onset porque creo que, o sea, en mi opinión, yo no he leído el estudio entero, quizás tú puedas como dar más contexto, ¿no? Pero cuando yo leía sobre el inicio rápido de disforia de género, para mí se olvidaba que en realidad el contagio no es precisamente el de la disforia, sino el de toda la violencia patriarcal sobre las niñas, ¿no? En el sentido de que es verdad que a día de hoy las redes, a mi modo de verlo, contribuyen a que haya más niñas y adolescentes que puedan acceder a este tipo de información. Pienso que la raíz está atrás. ¿Por qué tantas niñas se sienten tan mal con sus cuerpos, no? Sí, sí, sí. Incluso, bueno, lo que hice en la tesis fue hacer describir 5 planteamientos que ya encontré y yo puedo proponer uno, ¿no? Y justo separaba el planteamiento de Lisa Littman con, por ejemplo, el de Sheila Jeffries, ¿no? Donde dice que en realidad la raíz es la misoginia, ¿no? Que es como que la disforia de género es una construcción social, ¿no? Algo que se va construyendo socialmente, pues, por todas esas violencias, ¿no? Y que en realidad Lisa Littman no lo toca, ¿no? Creo que a mí lo que me gusta de Lisa Littman es que hace énfasis en cómo las adolescentes, pues sí, cambian esto, ¿no? Como de pensar que solo sienten incomodidad a pensar que son trans de un segundo a otro, básicamente, ¿no? Pero por eso a mí sí me gusta esto de Lisa Littman. Pero claro, no va, pues es que no es radical, es psiquiatra y se nota. Claro. Sí. Y yo un comentario que quería hacer es que, claro, como que adolescente, que adolescenta no vas a sentirse identificada con cis, si cis es que te sientes perfectamente bien con tu cuerpo. Yo no conozco a niña adolescente que se haya sentido bien con su cuerpo a los 14, 15 años. Es que eso es imposible. ¿Cómo no se van a identificar como trans? Es que no tiene sentido. A mí el problema que al menos veo en España, que ahora ha habido
muchas nuevas organizaciones que no son radicales, sino que son más bien enfocadas en el abolicionismo de género, por decirlo así, es que utilizan este concepto de inicio rápido de disforia de género para no ir realmente a la raíz, como si el problema fuera este contagio a causa y por culpa de redes sociales y por culpa de grupos que son misóginos al final y que transmiten todas estas ideas, que es verdad que está pasando, pero que veo que cuando se usa este concepto, lo que hablábamos, ¿no? Que se olvidan de ir a la raíz, y por eso yo le veía esa problemática a este concepto. Pero sí, también estoy de acuerdo en cómo se usa este concepto, ¿no? Como para no ahondar más allá, ¿no? Como si, pues es una cosa social que pasa, ¿no? Pero es como, bueno, pero ¿y qué hay detrás de eso? Y la misoginia, ¿no? O sea, como toda esa violencia que vivimos, o el hecho de ser lesbianas, porque también es omitir esa gran parte, ¿no? Cómo el hecho de ser lesbianas influye también en que a veces pienses que lo que tengas que ser es un hombre para poder amar a otra, ¿no? Casa, jardín y quien pague la cuenta. Prisionera de una vida que parece perfecta. No amarres los deseos que yo quiero desatar cuando te veo. Señora, pisa mi terreno. Susurros al teléfono. Hola, ¿estás sola? Le mientes, dices, nadie llamó. Haremos un ritual de luna en la isla de Lesbos, hasta morir danzar. Un beso, Venus contra Venus. Más allá del bien y el mal, lo tienes que probar. La isla de Lesbos. Más allá del bien y el mal, tienes que visitar. La isla de Lesbos. Hagamos más, pensemos menos, tu cuerpo, mi cuerpo embonan perfecto. Hoy y siempre seamos libres. Love is love, así se dice. Susurros al teléfono. Y yendo directamente a este tema, ¿qué es para ti ser lesbiana? Pues lo pensé mucho también. Bueno, lo pensé y más bien me costó trabajo sintetizarlo, ¿no? Y creo que para mí ser lesbiana es, además de sí sentir atracción sexual por otras mujeres, es el hecho de apostar por construir con, por y para las mujeres, ¿no? Es priorizar a las mujeres y, como Tatiana de la Tierra bien lo dice, ¿no? Es renunciar a ese camino que ya estaba escrito y reemplazarlo por ser y hacer todo lo que nos dé la gana. Entonces, para mí, eso es ser lesbiana. Y en este podcast nos encanta invitar a lesbianas de todo el mundo y nos encanta también hacer esa pregunta de qué es para una ser lesbiana, porque, no sé, como que todas dan su propia visión y creo que eso forma como, no sé, como una idea más completa con todas estas visiones individuales de lo que es ser lesbiana. Deberían hacer una compilación así, ser lesbiana. El sentido libre de ser lesbiana. Pues sigo con la siguiente pregunta. Tu perfil en Instagram, donde muestras tu trabajo, se llama Diario de una Bach. Desde el feminismo lésbico se ha hecho una crítica bastante profunda a los términos Bach y Fem. ¿Por qué reivindicas el término Bach? Esto es algo que siempre me preguntan. No, porque sobre todo, pues desde el feminismo radical con mi tocaya. Bueno, tocaya en México es alguien que se llama igual que tú. Aquí también. Ah, sí, también. Pues lo cuestiona muy severamente, ¿no? Sin embargo, lo que yo he visto a través de estos años y de mi experiencia es que el término butch o machorra se ha convertido en una especie de salvavidas, ¿no? Para muchas lesbianas. Es decir, como lo que permite al reivindicarte como machorra es primero aceptar que si eres una mujer, ¿no? Una mujer que no está de acuerdo con la feminidad, ¿no? Y que no por eso tiene que ser un hombre, sino que más bien pues eres una mujer machorra. Porque además este concepto pues suele usarse de forma estigmatizante, ¿no?
yo lo escuché desde muy pequeña, o sea, me decían como, eres una machorra, y yo no sabía qué significaba en realidad, pero sabía que era algo malo, ¿no? Entonces, creo que abrazar esta categoría, digamos, es como un salvavidas, ¿no? Y también o sea, yo sé que todavía le falta mucha reflexión, porque fuera del feminismo, ¿no? Y sin alguna visión crítica o mínimamente feminista de esto, pues sí se convierte en lo que Jeffries dice, ¿no? Como esta cuestión de adoptar todos los papeles masculinos, ¿no? Como de, o sea, yo te invito a cenar, yo te abro la puerta, sexualmente yo solamente te puedo tocar a ti, tú no me tocas a mí, ¿no? Entonces, creo que sí hace falta mucha reflexión, pero yo justo lo sigo como reivindicando por esto que he visto, como ser machorra como una especie de salvavidas para que las lesbianas no transicionen. Claro. Sí, sí, yo también lo he estado viendo últimamente desde ahí y aunque quizás también creo que la connotación de machorra quizás en Latinoamérica a butch en los países anglosajones quizás también sea diferente. Sí, 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 creo que sí. También eso he notado. Digo, y en realidad usé Botch en Instagram porque Diario de una Machorra iba a quedar muy largo. Entonces, y en realidad no tenía tampoco esa reflexión, ¿no? Como ahora ya la tengo. Creo que llevo 3 años con esa plataforma, entonces no lo había reflexionado tanto, ¿no? Y que además, y también esto lo he ido reflexionando, es como cómo se ve el ser machorra con el ser no binaria, por ejemplo, ¿no? Que esto de la machorrez tiene una cuestión de clase, ¿no? De pronto es como para las mujeres feas, las mujeres pobres, ¿no? Aquellas que no se trabajan en construcción, que trabajan en carpintería, ¿no? Mientras que lo no binario es lo cool, ¿no? Es como, wow, o sea, voy a ser cool, o sea, es una identidad, ¿no? Con esas palabras, una identidad cool, ¿no? Y entonces también, ¿qué es lo que se pide para ser no binaria, ¿no? Es como pues si quieres ser una mujer no binaria, tienes que quitarte los pechos, ¿no? Y, pero si eres un hombre y quieres ser no binaria, no binarie, no binarix, ¿no? Es como, pues solo tienes que pintarte los labios o dejarte crecer el cabello, ¿no? Mientras que precisamente cuando eres machorra, pues es aceptar esto, ¿no? Como soy una mujer y no me gusta la feminidad, no me gustan esos mandatos y no lo voy a hacer, ¿no? Y no por eso tengo que quitarme los pechos. Entonces, Claro, y también lo veo desde el punto de vista de que a la lesbiana machorra, por así decirlo, es la que es visible al final, la que desde fuera se la lee, no me gusta esta, pero no sé cómo expresarlo mejor, pero al final la que se la ve lesbiana, ¿no? Y la que quizás pueda recibir más violencia porque es abiertamente lesbiana. sí, sí, ¿no? Cuando eres una lesbiana machorra, en realidad cuando vas en la calle te atacan por lesbiana y no precisamente tienes que ir tomada de la mano con otra o besarte con otra mujer en público, ¿no? Es decir, te atacan porque te ves lesbiana, ¿no? Porque estás rechazando la heterosexualidad y la feminidad de una forma pública. Mientras que si no eres machorra, ¿no? Si sigues como con algunos mandatos de la feminidad como el cabello largo, vestidos, maquillaje, ¿no? Si vas tú sola por la calle, en realidad te acosan, pues con esta cuestión de acoso sexual, ¿no? Como cualquier otra mujer heterosexual, ¿no? Y más bien el odio por ser lesbiana, la lesbomisoginia, se refleja cuando ya estás con otra mujer, ¿no? ¿Y con qué rama de la teoría feminista lésbica te sentirías más cercana? Pues justo con la lesbofeminista y la radical, pero también la materialista y la de la diferencia me hace mucho sentido, ¿no? La de la diferencia siempre me pone a pensar. ¿Y cuál dirías que es la situación del feminismo lésbico en México? O mejor llamarlo lesbofeminismo. Ay, pues creo que como en cualquier lado es complicado. ¿No? De pronto estas cuestiones del protagonismo, pues se vuelven una cuestión rara. Sin embargo, creo que sí hay un impulso general, o sea, México es muy grande, ¿no? O sea, no es lo mismo Ciudad de México, al norte de México, al sur de México, pero creo que sí hay una motivación y un impulso por generar espacios por y para mujeres y por y para lesbianas, ¿no? Y que incluso se apuesta por seguir generando teoría, ¿no? Como
esto de plantear, hablar de lesbomisoginia y no de lesbofobia o de lesboodio, por ejemplo. Y si pudieras explicar para las oyentas que a lo mejor no conocen la diferencia entre, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre el lesbofeminismo y el feminismo lésbico? Pues lo que se plantea es que precisamente el lesbofeminismo surge desde pues este movimiento lésbico, ¿no? Con Jean María en los 70, ¿no? En donde se empieza a hablar de la heterosexualidad justo como, pues esto, como un sistema, ¿no? Y tratar de generar teorías, pues sí retomando estas que vienen de Adrienne Rich, ¿no? Y de Monique Wittig, pero también adaptarlas a lo que pasa en Latinoamérica, porque pues eso, aunque se hable de régimen heterosexual, es muy diferente el contexto latinoamericano al contexto europeo o anglosajón, ¿no? Y el feminismo lésbico, pues precisamente viene, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Con estas, pues sí, con esta ola de las radicales. Y creo que es eso. De hecho, hay como una pelea, ¿no? O sea, como en realidad hay una cosa ahí muy rara. Si estamos abriendo el melón de la pelea, ¿no? Sí, 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 porque es todo un tema, ¿no? Como es que aquí es lesbofeminismo y allí es feminismo lésbico. Y luego hay mujeres también que se llaman lesbofeministas porque son lesbianas feministas, lo juntan y no saben que existe esta diferencia, ¿no? Ajá, como esta apuesta por, pues, hablar desde las experiencias latinoamericanas, ¿no? Sí, también. O incluso hablar feminismo lésbico, o sea, como que se dice muy indistintamente. Pero eso, yo creo que la apuesta del lesbofeminismo es precisamente hablar de las experiencias que nos atraviesan como mujeres en este contexto latinoamericano, ¿no? Tratar de, pues sí, hacer esta énfasis en cómo vivimos esta cuestión de clase y de, entre comillas, raza, ¿no? El cómo el ser racializadas, pues sí hay una diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las diferencias fundamentales. Pero esto es como todo un, pues sí, todo un revoltijo en cómo ha surgido, en a quién se le atribuye, ¿no? Porque también eso, ¿no? Como, bueno, ¿a quién se le va a atribuir la creación de toda una rama, ¿no? Y lo que yo he leído es que más bien el lesbofeminismo surgió como una propuesta política en estos encuentros de lesbianas feministas de América Latina y el Caribe, ¿no? Donde empezaron a hablar precisamente de que pues que necesitábamos hablar de experiencias como lesbianas de este contexto, ¿no? Entonces, yo no creo que sea de una sola, sino de varias lesbianas, ¿no? En esa época, en los 70, 80, más bien en los 80, 90. Y ya hemos hablado de lesbiandad, hemos hablado de la disforia y la manera de unirlo era preguntándote si crees que la forma de concebirse lesbiana, es decir, cuando se concibe lesbiana desde el LGTB o desde posiciones más conservadoras o desde el concebirse lesbiana desde el feminismo, si tiene relación con esa quizás aparición de la disforia. Yo creo que sí. Sobre todo, o sea, lo veo cuando descubres, bueno, no descubres, yo creo que eliges ser lesbiana aunque no tengas ninguna base del feminismo, ¿no? Eliges ser lesbiana pese a todo este bombardeo de la heterosexualidad, ¿no? Cuando eliges ser lesbiana antes de tener alguna noción de feminismo, pues te encuentras con muchas situaciones donde no tienes herramientas, ¿no? Teóricas para sobrellevarlo.
Y lo primero que te encuentras, pues, es lo LGBT, ¿no? En donde te dicen que perteneces a una gran comunidad de personas que son discriminadas, ¿no? Como los gays, como las bisexuales, como trans, ¿no? Y entonces, primero te dan este sentido de pertenencia, ¿no? Y al mismo tiempo es muy contradictorio porque te encuentras en esos espacios sin ninguna referencia de lesbianas, ¿no? Es como hombres, como las marchas, ¿no? Hombres semidesnudos bailando en calzones y tú dices, bueno, ¿y esto cómo me atraviesa a mí, ¿no? Y cuando te encuentras en esa situación, pues, y además, ¿no? O sea, como te encuentras en esta situación y socialmente también te van indicando otras, ¿no? A mí me pasó que, por ejemplo, en la preparatoria, pues o sea, hablando con un, entre comillas, amigo, ¿no? Cuando supo que era lesbiana, pues entonces veía a una mujer y me decía, mira, qué buena está, ¿no? O sea, como si fuera yo su compa, ¿no? Como si fuera su igual, ¿no? Que yo sé que no me veía como igual, pero que sí creía que íbamos a compartir esta cosa de cosificar a las mujeres, ¿no? Y entonces yo empecé a cuestionarme si realmente lo que tenía que hacer era hacer eso, ¿no? Y además ser hombre, ¿no? Porque tampoco es que eso sí me han dicho machorra desde chiquita, pues es como a veces mucho más fácil, ¿no? Como pensar que lo que tienes que hacer es ser hombre. Y esto lo he visto como un tipo de patrón en lesbianas, justo que eligieron ser lesbianas antes del feminismo, ¿no? Cuando hay lesbianas que ya deciden ser lesbianas a partir del feminismo, pues ya tienen toda una base teórica, ¿no? Que les permite reflexionar sobre su existencia misma y su cuerpo, ¿no? Y entonces, claro que sienten dismorfia, ¿no? Que es como esta incomodidad con tu cuerpo, pero no necesariamente el pensar en la transición, ¿no? O sea, también esta diferencia entre dismorfia y disforia, ¿no? La dismorfia yo pienso que no incluye en sí misma la disforia. Sin embargo, la disforia sí contiene dismorfia porque te hace sentir incómoda con tu cuerpo, ¿no? Y entonces, precisamente, sienten incomodidad con su cuerpo, pero no es de estar pensando, ay, tengo que ser hombre para poder amar a otra mujer, ¿no? Porque incluso decidieron ser lesbianas a partir de saber que es una apuesta política el amar a otras mujeres, ¿no? Siendo una mujer. Entonces yo sí creo que influye pues tu historia de vida en cómo elegiste ser lesbiana. Quizás podríamos decir, así cuando lo has dicho me ha venido el pensamiento de que quizás la dismorfia está ligada al rol sexual femenino, mientras que la disforia estaría ligada a un rol sexual que no encaja dentro de lo femenino. Pues sí, hace así. Porque claro, o sea, creo que la dismorfia la vivimos todas las mujeres, ¿no? Sean heterosexuales o seamos lesbianas. Sin embargo, la disforia suele estar más ligada a las lesbianas, ¿no? Por esta cuestión precisamente de, pues, negar este concepto de ser mujer como sinónimo de ser heterosexual y ser femenina. ¿Y dirías que hay diferencias entre la experiencia de disforia de una mujer y la de un hombre? Porque normalmente cuando se habla de disforia se presenta habitualmente todo unido, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, hay también un revoltijo conceptual, ¿no? Entre cómo se entiende la disforia, entre como algo innato, entre como una patología, entre como un paso previo a la transexualidad, ¿no? Y entonces, de hecho, cuando hice la tesis de maestría, sí dije como, ¿voy a hablar solo del concepto de disforia de género o me voy a enfocar en las mujeres? Y al ir leyendo, me di cuenta que, bueno, además yo ya lo intuía, ¿no? Que claramente iba a ser distinto con las mujeres porque tenemos un cuerpo sexuado diferente, ¿no? Un cuerpo sexuado de mujer. Entonces, al ir leyendo, pues claro que me di cuenta que históricamente también ha sido diferente, por ejemplo, esta cuestión del travestismo en hombres y mujeres, ¿no? Mientras que para las mujeres el hecho de querer ser hombre o aparentar ser hombre ha sido una cuestión de supervivencia, para los hombres ha sido una cuestión de diversión, ¿no? Como esto del drag. Y que ya se han planteado pues tesis diferentes, ¿no? Sobre qué pasa con la disforia en mujeres y la disforia en hombres. Y pues está este planteamiento de Ray Blanchard y Michael Bailey, ¿no? Con qué pasa cuando los hombres transicionan, qué pasa cuando son hombres gays y qué pasa cuando son hombres heterosexuales, ¿no? Que también es muy diferente, o sea, que los gays es como para un acceso a otros hombres, mientras que los heterosexuales, pues es un tipo de filia, ¿no? De autoginefilia. Entonces,
sí es muy diferente la disforia en mujeres y la disforia en hombres. Y creo que es preciso hablar de esta distinción, ¿no? Porque así como ya les decía de cómo la medicina ha omitido nuestras experiencias, pues el meter en la bolsa las experiencias de disforia hombres y mujeres es lo mismo, porque se sigue hablando de hombres, se sigue priorizando las experiencias de los hombres, ¿no? Loin les barrières, je mets un coup de pied dedans. Mes poings se serrent, le fer cédera. On peut s'enfuir toutes les deux, on peut rougir le feu. Qu'est-ce que ça peut vous faire si je préfère dans mon lit une fille, dans mon lit une fille, dans mon lit une fille, dans mon lit une fille. Loin la censure, je tire un grand trait dessus. Faire le mur, ou le dire à haute voix. On peut s'enfuir toutes les deux, on peut rougir le feu. Qu'est-ce que ça peut vous faire si je préfère dans ma vie une fille, dans ma vie une fille, dans ma vie une fille, dans ma vie une fille. Muy bien, ya lo has comentado varias veces en la entrevista, tú hablas de lesbomisoginia más que de lesbofobia, entiendo. ¿Nos podrías explicar el por qué, la diferencia? Sí, claro. Si partimos que una fobia es un miedo irracional, entonces estaríamos aceptando que la sociedad nos odia irracionalmente a las lesbianas, ¿no? Lo cual no tiene mucho sentido, porque sí hay una razón muy clara por la cual nos odian, ¿no? Por la cual nos violentan, por la cual nos castigan socialmente, y esa raíz es la misoginia, ¿no? Porque somos mujeres que estamos rechazando, pues, los mandatos heterosexuales y de la feminidad, ¿no? Por ello, hablar de lesbomisoginia y no de lesbofobia es hacer énfasis en cómo, pues, las lesbianas primero somos mujeres, ¿no? Yo creo que son dos cuestiones también, ¿no? Como seguir justificando, seguir más bien reafirmando que las lesbianas somos mujeres, que esta cuestión de lesbianas con pene, pues no es posible, ¿no? Entonces, esa es una. Y luego la segunda es esto, hacer énfasis en cómo la misoginia, pues sí es base para todas esas violencias, ¿no? Y por ello es hablar de lesbomisoginia y no de lesbofobia. Y otra pregunta que tenemos es una curiosidad, el saber por qué llamasteis a vuestro centro de estudios Centro Transdisciplinario de Estudios de Género. También es otra cosa que siempre nos preguntan. Qué poco originales. Estamos siendo muy poco originales. Bueno, es que tiene sentido porque todas no compartimos esto de la perspectiva de género, ¿no? En realidad todas somos lesbianas y radicales. Entonces de pronto es como, bueno, si eres lesbiana y radical, ¿por qué tu colectiva tiene género, no? O sea, como, y toda esta cuestión de centro, ¿no? Pero en realidad no lo pensamos como, pues no sé, o sea, primero el planteamiento, lo que queríamos hacer era abrir espacios para lesbianas, ¿no? ¿Y desde cuándo lo creasteis también, por si quieres comentar la historia? Ah, bueno, sí, creo que debo remontarme a los orígenes del CETREG. Fue en el 2016, entonces ya llevamos 17, 18, 19, 20, 20, 6 años, ¿no? Hace 6 años, sí, es que además ha cambiado también nuestra reflexión, ¿no? A través de lecturas, a través de análisis. Más bien teníamos este impulso de crear espacios seguros, ¿no? Para mujeres y específicamente para lesbianas, porque no había, ¿no? Todo lo que era para lesbianas, pues era mezclado con todo esto de lo queer, ¿no? Y era como, pues es que necesitamos hablar desde nuestras experiencias, ¿no?
También en ese momento recuerdo que había mucho como, pues mucha negación a la palabra feminismo, ¿no? Que muchas mujeres rechazaban el feminismo. Entonces pensamos como, bueno, tal vez si ponemos estudios de género se acerquen más mujeres y entonces ya cuando estén adentro, ¡pum!, les hablamos de feminismo. O sea que fue primero una cuestión estratégica. Sí, básicamente. Fue como, sí, no se lo esperan. ¿No? De pronto así, voy a un curso del Centro Transdisciplinario de Estudios en Género y ¡pum!, hablar de feminismo radical, ¿no? Y además que sí es un hecho que es transdisciplinario, ¿no? Aunque también aquí les voy a contar que nos han cuestionado por la palabra transdisciplinario, ¿no? Como de, ¿por qué tiene un trans ahí, no? O sea, sí, nos han cuestionado. Incluso nosotras también comenzamos a, pues, pensar que si era mejor hablar de interdisciplinaridad o qué. Pero luego resultó que ya nos conocían como Centro Transdisciplinario de Estudios en Género, alias C3, y fue como, pues ya, mejor lo dejamos así. Y ya más bien si nos preguntan, pues les contamos esto, ¿no? Además que, a ver, el prefijo trans, o sea, existe como ir a la otra orilla, como ir más, o sea, no me acuerdo el significado exacto, pero que existe muchísimo antes de que se hiciera importante y tan conocido y popularizado toda esta historia. Sí, supongo que también por todo este tema ahora mismo, pues cualquier relación con trans, aunque signifique como transatlántico, ¿no? Cruzar ¿sabes? No sé, como que también puede generar. Pero bueno, a mí me parece maravilloso que una no sepa muy bien a lo que va con centro transdisciplinario y luego pues feminismo. Sí. Y que además, o sea, yo por ejemplo esto, ¿no? En licenciatura fue una cosa rara entre sociología y antropología y luego en la maestría en filosofía, ¿no? Y mis compañeras Jennifer y Kenia pues también están en otras disciplinas, ¿no? Kenia en comunicación, Jennifer también en cuestiones como de, pues sí, más como sociológicas de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, pues sí es una mezcla como de historia, ¿no? Y sí es como, o sea, los espacios que armamos en realidad sí son desde diferentes disciplinas, ¿no? Y por eso también fue como, no, pues es que sí hay que conservar el transdisciplinario porque sí hacemos cosas transdisciplinarias, ¿no? Y actualmente estás impartiendo talleres feministas, hemos visto, en el que haces un análisis histórico feminista sobre la disforia. ¿Podrías hablarnos un poco de ese taller y el propósito? Claro, pues como lo comentaba, hice una tesis de maestría, ¿no? Y también he hecho algunos espacios justo por Instagram o por Facebook, ¿no? En el Festival de las Papayas, que es un festival que tenemos con el CETREG. Sí, que me invitasteis. Que ahora este año ya va a ser la cuarta edición y creo que te invitamos a la segunda, entonces fue como, ha crecido. ¿M? Pero bueno, justo hice esta investigación y siempre mi apuesta ha sido compartirla con otras, ¿no? Incluso en mi tesis lo pongo como de, o sea, el propósito de esta tesis es, bueno, primero el motivo fue encontrar respuestas porque he vivido esto de la angustia con mi cuerpo, pero también compartirle esto a otras mujeres, específicamente a otras lesbianas que están buscando respuestas, ¿no? Y como ya tenía un rato que no hacía nada de disforia, ¿no? Fue como, ay, creo que es el momento para hacerlo. Además que también empezaba como todo este bombardeo, después de lo de Ellen Page, o sea, Ellen Elliot Page, ¿no? Y como este constante estar reafirmando que las lesbianas lo que tenemos que ser es hombres, fue como de, no, a ver, voy a abrir un espacio para hablar de esto, ¿no? Porque también esto que pasa cuando pues una cuando vive esta angustia con su cuerpo, ¿no? Esto de la disforia, pues cuando lo cuentas con otra mujer que también ha vivido esa disforia, es diferente a cuando se lo cuentas a otra mujer que no, ¿no? Y por ejemplo, mis dos amigas a quienes amo mucho, pues no han vivido estos episodios de disforia, ¿no? Entonces es raro, o sea, no terminan de entenderlo por completo. Y de pronto abrir estos espacios y encontrarme con otras mujeres, ¿no? Que además de yo compartirles esto que he investigado, pues compartirnos experiencias también es una forma como de crear espacios seguros de acompañamiento y de alianzas, ¿no? Y en realidad ese es el propósito de estos talleres,
y que además lo partí en dos, ¿no? Primero dar el contexto histórico de cómo surgió la categoría, de cómo se ha transformado, de cómo surgió la medicina, ¿no? La importancia que ha tenido estas instituciones como la Asociación Americana de Psiquiatría, y luego ya enfocado en las mujeres, ¿no? En estos testimonios que hay desde el siglo XIX de lesbianas que decían, que pensaban que tenían por ahí testículos escondidos porque les gustaban las mujeres y les gustaba usar pantalones, ¿no? Y tener el cabello corto, y que son testimonios que aunque fueran del siglo XIX, podrían ser una lesbiana ahora, ¿no? O sea, yo sí me cuestioné como, ay, ¿tendré más testosterona o algo así, ¿no? O sea, como este tipo de teorías que una se va haciendo en su cabeza para justificar que es lesbiana, ¿no? Entonces también era como, más bien es este propósito, ¿no? Compartir estos testimonios de otras mujeres para entender que no es una cosa individual, sino que es una cosa histórica y sistemática, ¿no? Sí, de hecho, existen incluso estudios a nivel científico, entre comillas, aquí siempre entrecomillamos lo de científico, que intentan demostrar la existencia lesbiana en base a tener más testosterona en la etapa fetal, etcétera. Y bueno, respecto a lo que decías de que hay amigas tuyas a las que les comentas el tema de la disforia y no lo acaban de entender, o sea, yo cuando hablo con mujeres que son amigas y que han tenido y que siguen teniendo este malestar con su cuerpo, a mí me pasa eso precisamente, que no soy capaz de entender al 100% qué sienten, porque yo he sentido, por haber estado en la heterosexualidad, sí que he sentido lo que es la dismorfia, en el sentido de que sí que me he sentido mal por no encajar en ciertos cánones de belleza de la feminidad, ¿no? Pero lo puedo entender desde ahí, ¿no? Pero creo que va por otro sitio, porque creo que es precisamente el hecho de ¿cómo decirlo? Rechazar los roles de género femeninos los que al final acaban conduciendo hacia ahí. Uh-huh. Incluso, por ejemplo, mi tutora de tesis me decía, pero es que no entiendo, o sea, ¿por qué querer identificarse con esos que acosan, no? Y yo pensaba, claro, o sea, es que es muy fácil, ¿no? Como decirlo, pero de pronto, pues es una cuestión, pues muy profunda, ¿no? Que sí te afecta emocional y psicológicamente, ¿no? Y por eso en la tesis yo planteo que incluso yo le tengo como, o sea, cosas que plantea Sheila Jeffries, yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Su libro de Gender Hearts me gusta mucho porque eso enfatiza en cómo la misoginia, ¿no? Y encontré muchas respuestas. Pero también creo que de pronto, no sé, llamar a la disforia de género como una construcción social y de pronto lees feminismo y se te quita, ¿no? Parece, o sea, como yo leo así la propuesta de Sheila Jeffries, ¿no? Y es como, sí, pero no es tan simple, ¿no? O sea, puede ser lesbiana, puede ser radical, pero de pronto te siguen bombardeando tanto, ¿no? O has vivido tantos años con estos pensamientos que no es de un día para otro, ¿no? Dejar de sentir esta incomodidad. Entonces lo que yo planteo es que, y también además, por haber leído los testimonios de las mujeres que han destransicionado, pues llegué a esta conclusión, ¿no? Que en realidad la disforia de género es esta experiencia emocional, psicológica y física que se genera a partir del régimen heterosexual, ¿no? De todas estas como, pues sí, presiones, que es tan abrumadora la heterosexualidad, ¿no? Que lo que crees, o sea, que te lleva a pensar que tu cuerpo no es tu cuerpo, ¿no? Que tiene que ser otro diferente, ¿no? Pero precisamente es como, si no lo has experimentado, como que no te hace tanto sentido, es como, pues ya el feminismo, reconcíliate con tu cuerpo, ¿no? Y es como, pues en eso estoy, ¿no? Pero es un proceso, o sea, creo que va poco a poco, ¿no? O también cuando he leído, ¿no? Como es que las mujeres que transicionaron son traidoras de nuestro género, ¿no? O una cosa así. Yo digo, wow. O sea, no sé, es también no tener un poco de empatía, ¿no? Con qué las llevó incluso a esa transición, ¿no? Porque leyendo a las mujeres que han destransicionado, pues de verdad a veces es una cosa de vida o muerte, ¿no? Ya es tanta misoginia y tanta violencia en tu vida que dices, no, o sea, y además cómo nos venden, ¿no? Transicionar va a solucionar tu vida, ¿no? Y entonces crees que esa es la solución y de pronto ya no quieres, pues ves que la transición no fue la solución y tal vez quieres reconciliarte con tu cuerpo y de pronto lees que te llaman traidora, ¿no? Y es como,
¿qué pasa aquí, no? Sí, y además es no tener en cuenta, pienso yo, la gente que dice ese tipo de cosas, que la mayoría, por no decir todas, las mujeres y adolescentes que transicionan son lesbianas realmente. Sí, 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 es negar toda esa parte que sí, pues que sí es un hecho, ¿no? Que el ser lesbiana sí influye en cómo te percibes a ti misma y lo que tienes que ser, ¿no? Y una pregunta, ¿y esa minoría de mujeres que no son lesbianas pero que llegan a transicionar por disforia? O sea, ¿qué explicación le podemos dar a eso? Pues yo le daría exactamente la misma de la base de la misoginia. O sea, como qué te piensa llevar que ser hombre va a salvar tu vida, ¿no? La violencia sexual, incluso también, y esto lo leí con las materialistas, específicamente con Nicole Claude Matthew, ¿no? Que ¿cómo pasa esto? Que hay como, eres una lesbiana y entonces transicionas y entonces ya no te relacionas con mujeres, sino con hombres. Y entonces eres un hombre trans gay, ¿no? Sí, 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 esto también lo he visto muchísimo. Ajá, y entonces a mí también yo decía, bueno, pero ¿de dónde viene eso, no? O sea, te has relacionado toda tu vida con mujeres y luego ya estás con hombres, ¿no? Y lo que plantea Nicole Claude Matthew es que está esta idea de, bueno, los gays son hombres, ¿no? Y entonces si tú te vuelves gay, claramente vas a reafirmar que eres un hombre porque estás con otros hombres, ¿no? Y entonces es confirmar tu identidad de hombre al estar con otros hombres, ¿no? Y es como una cosa muy rara. Sí, quizás yo cuando lo he visto había pensado siempre que tenía relación también con el tema de, ¿cómo explicarlo? Adorar tanto la masculinidad que al final se puede acabar erotizando en cierta manera el cuerpo masculino. Ujú. Sí, 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 y anhelas tanto eso que entonces, pues sí, lo erotizas el hecho de estar con un hombre, ¿no? Y cuando tú, eso, quieres ser uno, entonces sí es una cuestión, pues todo esto de las identidades, ¿no? Cómo nos hace creer que tenemos que hacer ciertas cosas para súper reafirmar que sí lo somos, ¿no? Como eso, soy un hombre, entonces tengo que estar con otros hombres para reafirmar qué hombre soy, ¿no? Y aunque haya sido lesbiana toda mi vida. Entonces, Claro, y también el hecho de que haya muchas mujeres que transicionan a hombre, entre comillas, y que el hecho de que transicionen hace que su pareja, en el caso de que tuvieran, ya no pueda seguir llamándose lesbiana, eso creo que también influye mucho, porque al final la transición no solamente le afecta a esa persona, sino a la persona que tiene a su lado, a la mujer que tiene a su lado, y que ya no puede seguir diciéndose lesbiana, porque si se sigue diciendo lesbiana, está como negándole la identidad a la otra persona, ¿no? sí, 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 que también eso lo he visto, ¿no? O sea, de pronto, claro que socialmente se va a leer como una pareja heterosexual, ¿no? Aunque tal vez sexualmente siga siendo una sexualidad lésbica, ¿no? Porque son vulvas, ¿no? Sin embargo, sí es diferente el hecho de que vayas en la calle y que seas una mujer tomada de un hombre, ¿no? A que vayas, o sea, una mujer agarrada de la mano con otra mujer, ¿no? Pero qué curioso, ¿no? Que la identidad importante ahí que salvar y que no delatar es la identidad de quien transiciona y no la identidad que en una pareja deberían ser igualmente importantes, ¿no? Que cada una pueda preservar su definición, ¿no? Pues en estos casos es como que siempre que gender hurts, ¿no? El género daña, ¿no? Y al final la familia alrededor de las personas que pasan por sufrimiento, ¿no? Por todo su sufrimiento entran en este proceso. Jolín, es que sufren estas personas y sufre toda su familia, porque es muy, muy heavy a donde se están metiendo y las consecuencias que tiene para su salud y para su vida y para todo, ¿no? Ujú. Además, esta cuestión, ¿no? De pronto, esto, si eran dos lesbianas, una de ellas transiciona, entonces ya es una pareja heterosexual, pero una pareja que sí es heterosexual, entonces es una pareja queer, ¿no? Y es como, hmm, Es que no tiene ni pies ni cabeza nada, no tiene ni pies ni cabeza. Es que es así. Bueno, y la última pregunta que queríamos conocerte un poquito más a través de ella es que nos recomiendes un libro que te guste, una película que te guste y una canción que te guste. ay, ay, ay.
También esta pregunta fue, mi capacidad de sintetizar se vio, se vio con un reto. O bueno, No, tú o di puedes varias decir si lo que quieras. Di las que quieras. Le hemos puesto una por ponerlo fácil, pero si es más fácil decir muchas, di muchas. Bueno, de películas en realidad no soy tanto de ver películas, ¿no? Más bien de música. Bueno, y también de música es como de, wow, tengo tantas bandas de mujeres que recomendar, pero más bien les voy a recomendar, hay una colectiva que se llama Colectiva Tsunami, que hace playlist de mujeres en la música, ¿no? Y entonces más bien ir a esas playlists y de ahí ya como darse vuelo. Y así vas encontrando un montón, ¿no? Y bueno, de libros, ahí eso, ¿no? Siempre voy a recomendar los cómics de Alison Bechdel, desde que la Lesbialize me los enseñó, es como soy súper fan, de verdad soy súper fan, ¿no? Porque nunca había encontrado cómics que reflejaran experiencias de lesbianas y que no fueran todo sobre sexo y que no fueran todo sobre lesbianas, pues femeninas, ¿no? Y entonces encontrarme con eso fue como increíble. Entonces, los cómics de Alison Bechdel son como súper recomendados, ¿no? También un libro cursilón que siempre recomiendo es el de El borrador de un diccionario para las amantes, de Monique Wittig, ¿no? Que recuperar también esa cursilería desde las lesbianas me parece increíble. Y bueno, voy a aprovechar también para hacer publicidad del libro que acabamos de sacar desde el CETREG, que es el de Ilustrando la experiencia lésbica, mujeres que aman mujeres desde Abya, que está en PDF, entonces, pues eso, ¿no? Que lo lean, que lo ojeen, porque fue una apuesta por pues crear nuevas representaciones de lesbianas, ¿no? Que no todo tiene que ser lesbianas que se suicidan, lesbianas que se matan, lesbianas que van a la cárcel, lesbianas que están tristes, ¿no? Sino que, claro que la tristeza es parte de la experiencia, pero es de la experiencia humana, ¿no? No de la experiencia lésbica solamente, ¿no? Entonces, a través de compartir como ilustraciones sobre, pues sí, diferentes experiencias, es como dar bueno, más bien reafirmar que hay otro tipo de representaciones, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias por las recomendaciones. Algunas no las conocía y seguro que voy a buscar a la colectiva Tsunami para encontrar las playlists, porque siempre estoy intentando hacer playlists y no encuentro o no están en este sitio o tal. Así que muchas gracias y por toda la entrevista también, por estar aquí. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Sheila. Nos ha encantado tenerte aquí en Voces de Matria hablando de esto. Si te gusta este podcast y quieres ayudarnos a que Voces de Matria sea sostenible en el tiempo, puedes echarnos una mano haciéndonos una donación a través de Ko-fi. Para hacerlo, simplemente tienes que ir a ko-fi.com/Voces de Matria y darle a tip poniendo el importe que quieras. Muchas gracias por vuestro apoyo y por escucharnos. To look at her like that. Could it be wrong when she's just so nice to look at? And she smells like lemongrass and sleep. She tastes like apple juice and peach. Oh, you would find her in a Polaroid picture. And she means everything to me. Oh, I'd never tell. No, I'd never say a word. And oh, it aches, but it feels oddly good to hurt. And she smells like lemongrass and sleep. She tastes like apple juice and peach. Oh, you would find her in a Polaroid picture. And she means everything to me. Oh, oh, oh.